Ruth, lealtad y amor. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento es una historia de amor perfecto en formato compacto. No es un cuento épico, sino un relato corto. La extensión tiene solo 85 versículos, sin embargo atraviesa todo el rango de las emociones humanas, desde el pesar más desgarrador hasta la cúspide de la felicidad. La vida de Ruth fue la experiencia verdadera histórica de una genuina mujer extraordinaria. Fue también la representación perfecta de la historia de la redención, escrita con símbolos vivos y palpitantes. Ruth misma proporciona un exacto retrato de cada pecador. Era una viuda y una extranjera que se fue a vivir a tierra extraña. Circunstancias trágicas la redujeron a una vil pobreza. No solo era una paria y una exiliada, sino también privada de recursos, reducida a un estado de completa miseria de la que nunca se podía haber salvado por sus propios medios. En su apuro buscó el favor de su suegra, su parienta legal más cercana. La historia de cómo cambió toda su vida es uno de los relatos más profundamente conmovedores de toda la Escritura. La historia de Ruth comenzó hacia el final de la era de los jueces en el Antiguo Testamento. Fue aproximadamente un siglo antes de la época de David, en un tiempo caracterizado a menudo por la anarquía y la confusión y la infidelidad para la ley de Dios. También había hambruna grave en Israel en aquellos días. En Ruth 1 y 2 se nos presenta la familia de Elimelech, formada por su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahalón y Kelión. Su pueblo natal era Belén, famoso el lugar de entierro de Raquel, la esposa de Jacob, Génesis 35:19. Belén en futuras generaciones ganaría más fama duradera como el pueblo natal del rey David y luego, por supuesto, como el lugar del nacimiento de Cristo. La historia de la familia de Elimelech puso un eslabón de la cadena que une la línea mesiánica. La hambruna en Israel forzó a Elimelech y a su familia a pedir refugio en Moab, del mismo modo como una hambruna similar había conducido a Abraham a Egipto una vez. Estos deben haber sido tiempos de desesperación, porque Moab misma era una región desolada, una meseta alta, limitada al oeste por el Mar Muerto y en el este por extensos desiertos áridos. Sus límites por el norte y el sur eran dos profundos desfiladeros de ríos, el Arnón y el Seret, que estaban prácticamente secos la mayoría del tiempo. Moab era fértil pero seca, y por lo tanto la tierra en gran parte carecía de árboles, apta principalmente para el pastoreo de rebaños y manadas. Los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot por medio de la relación incestuosa con su propio padre. El hijo proveniente de la tan ilícita unión fue nombrado Moab. Era, por supuesto, primo en segundo grado de Jacob. Recuerde que Lot era sobrino de Abraham, pero aun cuando sus ancestros tenían una relación tan cercana, los moabitas y los israelitas en general se despreciaban entre sí. Por lo tanto, podrían escandalizarnos y consternarnos el hecho que Elimelech y su familia buscaran refugio en Moab. Elimelech poseía tierras en Belén y era lo suficientemente prominente como para ser llamado nuestro hermano por los ancianos de la ciudad. Ruth 4 del 2 al 3. Su nombre significa mi Dios es rey. Eso, junto a la fe y el carácter de Noemí, sugiere que él y su familia eran devotos judíos y no mundanos descuidados. El hecho que Elimelech llevara a su familia a Moab nos da una medida de la gravedad de la espantosa hambruna. La tierra de Israel era evidentemente árida, tanto física como espiritualmente, y los tiempos eran desesperantes. En efecto, las cosas más bien se pusieron peor. Tanto Mahalón como Kelión se murieron, dejando a 3 mujeres a merced de ellas mismas. En esa cultura
Esta era una situación casi imposible. 3 viudas sin ningún hijo ni parientes responsables en tiempo de hambre no podían esperar sobrevivir por mucho tiempo, aunque juntaran sus magros recursos. No se nos dice qué causó la muerte de los maridos, pero el hecho de que fallecieron los 3 da una idea de cuán dura era la vida en medio de la adversidad de aquellos días. Mahalón y Kelión parecen haber muerto en rápida sucesión, quizás a causa de una enfermedad probablemente relacionada con la hambruna. Noemí, Ruth y Orfa habían llegado al borde de la ruina. Por eso cuando Noemí oyó decir que la sequía había cesado en Israel, pensó inmediatamente en volver. Era ahora viuda, sin hijos, pobre y envejecida. Ruth 1:12, carente de toda tierra y pertenencias y sin parientes cercanos con los que contar para cuidarla, seguía echando de menos su patria y a su propia gente, de modo que decidió regresar a Belén. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta misma noche tuviese marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que ellos fueran grandes? ¿Habías de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz otra vez y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth capítulo 1 versos del 6 al 14.